Una vez que ya comprendemos cómo podemos armar un proceso integral de construcción de la Biblia, pasemos a la creación y a la actualización de la Biblia. Vamos a crear un documento madre del cual haremos muchas versiones a posteriori. Con cada aprobación recibida, con cada corrección, con cada cambio, vamos a ir a nuestro documento madre y lo vamos a ir agregando allí desde el brief hasta el final del proyecto. Y vamos a ir poniendo allí cada detalle. Recordemos que no vamos a poner todo, sino que vamos a intentar compilar lo más importante. No todo lo que va en la Biblia está en los entregables y está en las presentaciones. Hay muchos datos que están en las jornadas colectivas y que se van produciendo poco a poco, que nosotros iremos compilando y incluyendo dentro de nuestra Biblia de proyecto. ¿Qué cosas puede tener nuestra Biblia? Vamos a crear este pequeño índice. Vamos a plantear un índice que puede funcionar para cualquier tipo de proyecto. Lo ideal sea que se fuera adaptando según las necesidades mismas del proyecto. Empezamos con la base del proyecto, el problema, la justificación, la presentación del proyecto. Aquí puedes incluir los principios del proyecto, los conceptos. Si estamos hablando de un proyecto de comunicación, el concepto va a ser fundamental. Si estuviéramos hablando de un proyecto de investigación, pues tendríamos que plantear el problema y la justificación. Todo esto lo incluimos pues en el momento en que es aprobada la propuesta. Luego, en el segundo ítem, tenemos la preproducción. Aquí incluimos pues la investigación que vamos a desarrollar, las referencias, los antecedentes, cuáles se decidieron, cuáles son las cosas notables que encontramos allí. Incluimos parámetros, procedimientos y estructuras del proyecto. Si estamos hablando del proyecto que venimos trabajando desde el inicio de este curso, que es una exposición, entonces tendríamos en la estructura cuáles son los documentos que vamos a trabajar, los personajes que se decidieron, cómo sería más o menos el flujo de los visitantes en la muestra. Pasamos al tercer ítem, que es el desarrollo de todas las piezas y los entregables que componen el proyecto y todos los detalles que nos parezcan pertinentes con respecto a esos entregables y al proceso de desarrollo de los mismos. Siguiendo el ejemplo de la exposición, ahí podríamos tener, si estamos hablando del vestuario, entonces decidiríamos allí cuál es la estructura de ese vestuario, cuáles son esos personajes, cómo son los patrones. Podríamos tomar fotos de ello, de cómo es el stand en el que se van a posicionar. Podemos poner aquí la evolución de los productos y los hitos y las aprobaciones con fecha. Podemos ir haciendo este resumen y podemos ir marcando con fechas las aprobaciones, lo que nos permite en algún punto reconocer en qué momento se hizo la corrección por inconvenientes o malos entendidos que puedan ocurrir con el equipo de trabajo o con el decisor. Eso puede llegar a ocurrir y es bueno estar prevenido. También en este desarrollo ubicamos normas de aplicación, aspectos resaltantes que resultaran de algún testeo que se hizo. En el caso de la exposición, los planos de la sala, podríamos tener el diseño de los displays y los dispositivos museográficos. Imaginemos que en esta exposición hemos probado los vestuarios que tenemos programados, entonces ahí se podría apuntar, bueno, cuáles han sido los reveses de esos testeos, cuáles han sido los materiales exitosos y cuáles no. Luego el siguiente punto es la información adicional. Aquí vamos a ir trabajando el tema técnico, cuáles son los nos del proyecto. A esto nos referimos con lo que el decisor ha descartado por completo y cosas por el estilo que pueden ser marcas fundamentales para el desarrollo de los siguientes entregables o para la producción en sí misma de los productos, etc. Luego están los parámetros tecnológicos y técnicos. Aquí podemos apuntar cuáles son los programas que se han utilizado, las herramientas técnicas o tecnológicas que son necesarias. Si fuera una grabación, entonces qué tipo de cámara vamos a utilizar, cómo lo vamos a utilizar, cuál es el protocolo de montaje de eso y de desmontaje, de guardar y así sucesivamente. Y podemos tener ya una lista de quiénes son los participantes en el proyecto, cuáles son sus números de teléfono, sus correos electrónicos. Luego tenemos el cronograma, lo podemos incluir aquí.
el Gantt que hemos diseñado, o el diseño de producción, el flujo de trabajo. Recordemos que somos humanos, en cualquier momento podemos enfermarnos, es importante que los flujos de trabajo queden muy claros, de manera que si alguien puede o necesite asumir el proyecto, pueda hacerlo de forma eficiente. También incluimos ahí el scope del proyecto, cosa que los participantes puedan saber cuáles son realmente los entregables que se van a utilizar. Hay ocasiones en que el cliente pide de más, pero no está presupuestado y no estuvo conversado. Esa va a ser la guía que tenemos para nuestro equipo de trabajo, y a veces también para defendernos nosotros de peticiones extras que el cliente a veces hace, que a los cuales podemos negarnos. Incluimos este catálogo y la lista de archivos aquí para ver cuáles son los displays que tenemos, cuáles son las medidas, dónde están ubicados, si hubo que sacar permisología de alguna forma, tenerla ahí anotada, si vamos a imprimir, tener la lista de las impresiones todas y los archivos, cuáles son y en qué materiales se imprimen. Estas cosas son muy importantes, de forma que a futuro o en algún momento que sea necesario que hacer una búsqueda de algún archivo, se sepa dónde está y cuál de las versiones de los archivos es la indicada y la final. Y por último podemos agregar una lista de anexos. Estos anexos los decides tú. A mí en lo personal me gusta llevar un libro de cuentas en el que tengo todas las cuentas del proyecto, y a futuro poder saber cómo se ejecutó el proyecto y qué gastos realmente se hicieron. También puedes incluir un libro de investigación en caso de que se haya hecho un arqueo grande, entonces tener una bibliografía que esté apuntada, fotografías que estén apuntadas allí, si se hicieron investigaciones de paradigma también que esté allí, de forma que cualquier persona en el proyecto pues pueda revisar todo lo que ya se hizo aparte. Pues si necesitamos hacer un proyecto del mismo estilo, pues también tener una referencia guardada y que no se pierda el trabajo. Y los manuales también están en estos anexos, si hacen falta protocolos, si es un manual de identidad, cualquier documento que sea útil y que pueda facilitar la replicabilidad del proyecto futuro, que también además permita visualizar la experiencia del gestor de proyecto, pues es bienvenido y puede ser útil. Igual recuerda que esto es un documento que primero es de uso interno del gestor y también es de uso interno del equipo de trabajo. Entonces las cosas que tú consideres que son pertinentes, que pueden ayudar al equipo, son siempre bienvenidas. También las cosas que sean pertinentes, que puedan funcionar para defender el proyecto ante el cliente, entonces también son bienvenidas. Si el cliente no entiende de dónde ha salido una decisión que fue tomada por el equipo creativo, entonces puedes hacer uso de todo este libro para explicarle: mira, este es nuestro flujo de decisiones a lo largo del proyecto y la razón por la que hemos tomado la decisión de usar tal o cual material es esta, de este arqueo de materiales que realizamos, etcétera, etcétera. Cualquier miembro del equipo puede aproximarse a ella y situarse en el momento del proyecto. Si necesita información sobre algún paso en específico o algún archivo en específico, sabrá a quién llamar, podrá saber qué cosas han sido descartadas, y además una cosa importantísima es que tú podrás tener un respaldo fechado de todas las correcciones y cambios que se han realizado, en caso de que el cliente sufra de una amnesia por conveniencia que suele ocurrir. Esta Biblia se puede entregar al cliente como un entregable, como una documentación del proyecto, y puedes presupuestarla desde el inicio, pero una de las cosas más importantes es que con ella vas construyendo un criterio sólido sobre el proyecto. Además vas a ir conociendo al cliente, comprendiendo mejor el proyecto, y debido a que nosotros somos el último filtro antes de ir al decisor y antes de dar el siguiente paso, tendremos un consolidado claro para decidir y para decir si avanzamos o no avanzamos. Esta propuesta no va a gustar o sí va a gustar, esto funciona o no funciona, esto está planteado en relación con el brief o no está. Es muy importante. Lo podemos tener impreso o digital, puede estar segmentado en varias fracciones y puesto en una lista para consulta. Puedes construir una especie de catálogo y ponerlo a la vista de todo el equipo, como por ejemplo en un muro, pero por supuesto que dependerá del sitio de trabajo y del equipo que tengas. Entonces hasta aquí llegamos con el primer curso de gestión de proyectos con equipos multidisciplinarios. Espero que podamos compartir en el siguiente.